Voy a referirme a algunos temas. Primero al tema de las tierras, después al tema del tribunal y después al tema de qué pasa en el orden público de Colombia y finalmente al tema de la reconciliación. Mire, hubo muchas especulaciones sobre el número de hectáreas que salieron en los medios de comunicación. Finalmente, el acuerdo dice que deben entrar 3 millones de hectáreas al fondo de tierras y que van a titular 7 millones. Y toda esa lectura lo lleva a uno a decir, a concluir, y no sería distinto el interés de la FARC, que la titulación de esas 7 millones de hectáreas está orientada a esas zonas que dice la FARC y a su aspiración de la zona de reserva campesina. Y hay unos temas que son obvios, pero no había que negociarlos con la FARC. Por ejemplo, el tema del narcotráfico, el tema de la usurpación de tierras. El país ha desarrollado desde hace mucho tiempo legislación sobre la materia. Hay que aplicarla y no se necesita negociar eso con quien ha sido verdugo del campo, que es la FARC. En uno de los numerales del fondo de tierras se llega incluso a aceptar la expropiación de tierras que no necesariamente estén inadecuadamente explotadas, de tierras que no tienen que estar incumpliendo con las condiciones ambientales, simplemente porque las necesitan para el fondo de tierras. Eso le crea una gran inseguridad al campo colombiano. Y veamos allí otro tema, el de las zonas de reserva campesina. Hoy en la ley colombiana son discrecionales para los gobiernos. Aquí se vuelve una negociación obligatoria entre el Estado y la comunidad. Y después de aprobado este acuerdo, ¿quién le va a decir no a la FARC? El tema de los baldíos. Lo que se ha dicho en baldíos es de la mayor gravedad. Si nosotros excluimos las pocas tierras que la corona española adjudicó en Colombia, el resto del país es susceptible de aplicar ese reintegro de tierras por baldíos. Ponen todo el país en vilo, el país urbano y el país rural. A mí sí me parece muy grave, que aquí se ignore, por ejemplo, a los llaneros, que han sido poseedores históricos y pacíficos de esas tierras, que aspiran a la titulación y que se les ha negado. Pero esa discusión seguirá. Así empezaron Castro y Chávez y pusieron esos países a aguantar hambre. Acabaron con el empresariado del campo en un mundo donde todos los días hay menos personas que quieren trabajar en el campo, y siguieron con la industria, y siguieron con el comercio, y siguieron con la tecnología. Segundo, senador Cepeda, con todo respeto, el tema de orden público. Yo no le niego, por acción de la FARC, no del gobierno, no de la autoridad, el país ha visto desde julio del año pasado una disminución de los ataques a la infraestructura, del asesinato masivo, del secuestro masivo. Ha seguido el asesinato uno a uno de soldados y de policías de Colombia, pero ha crecido sustancialmente el narcotráfico. No son las cifras nuestras, son las cifras que el mismo gobierno ha aceptado, con una diferencia: el gobierno no lo ha combatido en debida forma, y ha crecido la extorsión y la desconfianza ciudadana. Y uno le pregunta a los ciudadanos de Arauca, del Caquetá, a los extorsionados por la FARC, por el ELN, por la BACRIM: ¿ustedes por qué no denuncian? Porque no hay a quién, porque las Fuerzas Armadas están desmotivadas, porque no hay política de seguridad. El tema de la pregunta: nosotros entendemos que la paz, que es una razón de Estado en nuestra Constitución, no está en juego.
y lo dijo muy claramente la Corte Constitucional, que aquí no se debe preguntar por la paz. Cuando a nosotros nos han dicho que engañamos al país porque le decimos que estamos a favor de la paz pero en contra del plebiscito, hemos contestado que nadie puede estar en contra de la paz, por razones humanas, de conveniencia nacional y por razones constitucionales. Aquí están confundiendo el título. ¿Qué es un deseo? Una aspiración. Reconozcamos lo que de buena fe de la FARC y del gobierno con el mandato constitucional que excluye la palabra paz en la pregunta y que exige una pregunta neutra, que le pregunten a los colombianos por los acuerdos. Pero es que nadie puede decir que aquellos que quieren el sí quieren más la paz que quienes queremos el no. Finalmente, señora presidenta, el tema de la reconciliación. Mire, no vamos al acuerdo. El acuerdo pone a la FARC en idénticas condiciones y todos los delitos aparecen como que se hubieran cometido en virtud del conflicto y se los reparten por mitades. A mí me parece de la mayor gravedad, y no estoy especulando, lo estoy diciendo de una lectura en varias oportunidades del texto. La FARC se ha negado a pedir perdón, a arrepentirse. Yo he oído a quienes estuvieron en el M-19 pedirle perdón al país desde hace mucho tiempo, expresar arrepentimiento. Entonces aquí, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay perdón, cuando se burlan, es que está el video de la FARC, donde ellos se burlan del perdón y del arrepentimiento. Eso humilla a las víctimas. El crimen campeón sin justicia humilla a las víctimas, y la víctima, en lugar de que en ella se desarrolle un sentimiento en favor del perdón, tiende a guardar rencor. Gracias, señora presidenta.